bienvenidos y vamos a iniciar este webinar. Les habla Miguel Rodríguez, gerente de capacitación de la compañía Elite Training. Somos pues una empresa colombiana ya con 27 años de experiencia en la industria, especializados en formación de personal, en entrenamiento principalmente para la industria de energía, todo el sector oil and gas. Y bueno, semanalmente hemos venido haciendo estos webinars técnicos. Tenemos más de 115 webinars, conferencias como esta que vamos a tener hoy en nuestro canal de YouTube. En un momento les compartimos ese link para que ustedes, quienes quieran, quienes no estén ahí, nos sigan, puedan acceder a, como les digo, muchas conferencias técnicas en diferentes áreas. Hoy vamos a tener un tema pues muy interesante, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos de energías renovables. Todo lo que va desde la estructuración, la operación, el mantenimiento de estos proyectos. Nos va a acompañar como conferencista el ingeniero Alec Santamaría. Alec pues ha sido consultor, pues es consultor para la industria de energía, el sector eléctrico de gas, el sector oil and gas ya por más de 25 años en Colombia y en otros países. Alec pues viene colaborando con nosotros como instructor de diferentes cursos, principalmente en temas que tienen que ver con la gestión de activos. Trabajó pues por varios años con Ecopetrol, también con el grupo Banti como pues en el área de la gerencia de planeación, de calidad, de gestión de activos. Trabajó como vicepresidente también de estrategia y gestión de activos para Canfipetrol. Y bueno, viene siendo, como lo decía, consultor para la industria petrolera, la industria de energía, el sector productivo. Es conferencista e invitado permanente de congresos, de universidades, de maestrías. Y bueno, nos viene a contar a Alec pues esa experiencia y todo lo que él viene encontrando en el marco de lo que es el desarrollo de este tipo de proyectos. Este webinar está siendo grabado, lo vamos a compartir posteriormente a todas las personas que bueno se han registrado y no alcanzan de pronto a llegar hoy a esta sesión. Y bueno, los invitamos a que estén pendientes de nuestros próximos eventos. Les estaremos comentando pues de nuevos webinars que tengamos en esta área y de lo que estemos desarrollando. Así que bienvenidos y buenas tardes, Alec. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Miller. Un gusto saludarle. Igualmente saludar a todos los participantes que nos acompañan en este momento. 70 personas conectadas. Mil gracias por sacarle un ratico, una tarde en sus actividades, en diferentes usos horarios. Tenemos colegas aquí que alcancé a ver conectados de Venezuela, de Brasil, de Ecuador, de varias ciudades de Colombia. Entonces muchas gracias por este espacio y gracias de nuevo a todos por la invitación y por participar. Este va a ser una conversación que va a girar alrededor de la estructuración y las operaciones de proyectos de energías renovables. Y lo vamos a hacer a partir de un enfoque gerencial, desde la experiencia. He tenido la fortuna de estructurar proyectos desde su conceptualización financiera, desde su estrategia de ejecución, la ejecución misma, hasta ya el proceso de operación y mantenimiento en algunos elementos puntuales como biomasa o inclusive parques eólicos y solares de alguna magnitud no tan grande, pero que finalmente reflejan muchas de las lecciones aprendidas que nos impactan en el sector. Ya la presentación la hizo Miller, entonces me voy directamente a la tabla de contenido. Este va a ser un viaje del orden de 40 minutos, donde primero que todo vamos a hacer una conceptualización de las energías renovables, una síntesis muy conceptual para entender los avances, también las problemáticas y también las oportunidades que surgen con estas energías. Me voy a detener como segundo punto en lo que implica desde la estrategia empresarial el tema. Hay mucho alrededor de energías renovables, algo de desgaste inclusive en la conversación. Percibo en los diferentes actores un poco también de ímpetu en avanzar en esto. Lo digo desde el punto de vista empresarial, pero no necesariamente con una hoja de ruta clara. Ese va a ser un segundo punto. Tercer punto, desde una conceptualización de un proyecto, ver cuál es el resultado y el impacto de tener y no tener
una buena articulación de las mejores prácticas desde etapas tempranas del proyecto hasta su ejecución y algunas consideraciones finales. Va a estar abierto el chat para que coloquen las preguntas en el Q&A que aparece allí arriba en su banner de gestión de la conferencia, y la idea es que allí coloquen las preguntas sin comentarios, no en el chat. Digamos, es una amable solicitud que les hacemos para orientar la conversación. Y arrancamos. Vamos a pensar en la energía eléctrica por un segundo, y para nosotros casi que termina siendo transparente de dónde viene el electrón que genera la energía, o que nos suministra mejor la energía que estamos consumiendo en este computador o en las luces que tenemos en casa. Finalmente, los electrones vienen o del carbón o del gas natural, de plantas nucleares, de renovables, y para nosotros debería ser transparente eso, con unas consideraciones alrededor de algunos atributos de la energía, como son la disponibilidad, la confiabilidad, la competitividad, por supuesto el impacto ambiental. Cada país y cada región y cada compañía, en función de sus posibilidades, de sus recursos disponibles, genera una matriz energética. La matriz energética realmente está muy concentrada en este momento en esas fuentes, y aparece un nuevo actor que es el hidrógeno, que también ha generado una conversación bastante importante desde el punto de vista de desarrollo de la tecnología, pero que finalmente el mensaje clave que les queremos dejar aquí es que todo esto tiene como objetivo finalmente generar una matriz energética que sea sostenible, que sea competitiva. Hoy mismo en Dubái se está conversando en el COP28 precisamente esa hoja de ruta ambiental. No nos está yendo bien como humanidad en el reto que tenemos de mantener a raya el calentamiento global. Por el contrario, estamos perdiendo esa batalla, y al final termina siendo un conjunto de acciones, no una única acción, lo que nos va a permitir avanzar en este propósito. Entonces aparece un nuevo actor. Y dentro de esto aparecen las energías renovables como un elemento sustancial, ya sea la solar o la eólica, que es donde nos vamos a concentrar en este momento en la conversación. Entonces comencemos por conversar alrededor de la energía solar. Uno diría, deberíamos operar con energía solar, válido, pero fíjense que en la medida que vamos avanzando en la conversación, el sol no está disponible 24 horas al día. Primer punto. Segundo, hay unos factores alrededor de la iluminación, de la radiación, de la nubosidad, que aún en un escenario, digamos, de disponibilidad de energía solar de aparentemente 12 horas, y asociados a los temas de eficiencia también en la producción de la energía eléctrica derivada de la energía solar, no es un recurso que está realmente disponible siempre. Entonces aparece la necesidad de gestionar esa energía con otras fuentes o de almacenarla. Entonces, al final la energía, por supuesto, la energía solar tiene varias ventajas: reducir significativamente la huella de carbono, utilizar el calor para calentar. De hecho, una de las primeras aplicaciones que tuve la oportunidad de liderar fue justamente cómo utilizar la energía solar en un campamento para ahorrar el ticket, la factura de energía eléctrica para justamente los procesos de calefacción y de calentamiento del agua en un uso cotidiano, como puede ser en la ducha, en el baño. Parece menor, pero terminó generando un impacto positivo. Entonces no podemos descuidar que más allá del electrón siempre hay que pensar en cuál es la necesidad de la energía, para qué la uso y qué fuentes puedo tener disponibles para ese uso. Esta es una lección aprendida antes de entrar a la conversación de hay que avanzar directamente en una energía. Es cuál es la necesidad a nivel de consumo energético, de demanda energética, y a partir de allí construir. Suele suceder, y aquí el mundo nos genera una realidad, y es que la demanda de energía está concentrada realmente en grandes ciudades, y las grandes ciudades no necesariamente están cerca de las fuentes disponibles para energía solar o energía eólica.
Implica entonces hacer una inversión importante en llevar ese electrón o inclusive esa molécula de hidrógeno que se pudiera derivar de un proceso de electrólisis aprovechando esa energía solar disponible a donde se requiere. Entonces hay una variable, un componente importante que hay que tener en cuenta dentro de estos proyectos, y es que una cosa es la energía que tengo disponible y otra cosa es la energía disponible en el sitio en donde la necesito, que me implica unas inversiones adicionales en términos de transmisión, y consecuentemente el caso de negocio debe cerrar con toda la inversión para efectos del proyecto. Esto implica también como desafíos el coste inicial, que puede ser alto, con una gran demanda de capital. En general quiero que se lleven un mensaje, y es que cuando pensemos en energías renovables tenemos que resolver varias cosas. La disponibilidad, por supuesto, pero también la economía de escala, la tecnología, la ubicación, que son elementos que tienen un resultado directo en el costo. Entonces hay una limitación de economía de escala, y es que para que la energía solar se vuelva competitiva, yo realmente tengo que tener unos parques de generación de un tamaño importante, precisamente para de alguna manera compensar el costo de la distribución o el costo de la transmisión, que surge como consecuencia de esa inversión. Ya lo comentamos, no es una energía constante y las condiciones atmosféricas pueden afectar realmente la eficiencia del proceso. La eólica también termina siendo la otra fuente importante de energía. Es rentable, ya el mundo ha probado realmente un avance importante en desarrollo tecnológico, con avances, retrocesos. Hay fabricantes en ese momento que están pasando una situación delicada, no solamente por los temas de logística que incrementaron los costos, sino que también hay unos temas de rendimiento, de eficiencia, de vida útil, de confiabilidad relacionados con una tecnología que va siendo construida en la medida que se viene utilizando. Entonces, ahí hay una serie de ventajas que ya hemos ido construyendo. La energía es comercial, se pueden lograr contratos de largo plazo bastante convenientes para tanto el consumidor como para el generador. Es una fuente realmente limpia, tienen, digamos, unas bondades alrededor de la alternativa solar en términos de una menor área, si se quiere, en suelo, pero por el otro lado también la posibilidad de combinar las dos. Entonces un parque eólico que aprovecha las corrientes y un parque solar al lado, que de alguna manera tiene la bondad de que puede entrar a combinar al parque eólico en las horas de día, generando de alguna manera una energía disponible de mayor magnitud para disponibilizarla de cara a los usuarios. También es cierto que la energía eólica debe competir con otras fuentes de generación. De nuevo, como sucede en la solar, no necesariamente los sitios están disponibles cercanos a áreas urbanas de alta demanda energética, y realmente hay un tema que sucede con cualquier aspecto de la energía, y es que hay cierto impacto en el ambiente en términos de contaminación acústica y estética, visual. De hecho, ahorita estaba revisando una noticia de un operador de energía de un parque eólico que estaba estudiando precisamente cómo mitigar los efectos de las aves migratorias, porque se encontraron en un punto que en las horas de la noche estaban encontrando aves de alguna manera afectadas por el funcionamiento del parque eólico. Entonces, al final termina siendo también la necesidad de generar la menor cantidad de impactos en todas las dimensiones, no solamente el ambiental visto como contaminación, sino piensen en el ambiente como es todo lo que nos rodea. Eso implica claramente el nivel de contaminación visual o auditiva. Por el otro lado, voy a hacer una rápida referencia a la energía geotérmica,
solamente para efectos de ilustración y de complementar una parte. También se habla mucho de energía geotérmica, pero particularmente para poder desarrollar energía geotérmica tengo que tener un reservorio geotérmico que me permita generar vapor, que de ahí ese vapor a una central de generación es como la que tenemos normalmente ya instaladas alrededor de la generación de energía eléctrica, como pudiera ser con gas o con carbón, cuyo objetivo finalmente es aprovechar parte de la combustión en la generación de vapor para la operación de una central termoeléctrica. Entonces, el tema no es que yo quiera desarrollar un proyecto geotérmico. Dicen, no, es que hay que avanzar en desarrollar proyectos geotérmicos. De acuerdo, pero parte de una base de un estudio previo de si tengo el potencial geotérmico. Esa es una evaluación que hay que hacer. Y aquí voy a poner dos ejemplos, un poco didácticos. El primero es que uno normalmente puede encontrarse en la situación en donde quiere desarrollar una tecnología, pero no tiene los medios o los recursos no están disponibles. Medios que pueden ser tecnológicos o económicos, o recursos como puede ser este. Realmente lo que se trata de desarrollar en términos económicos es aprovechar al máximo los recursos disponibles. La energía geotérmica requiere estudios, requiere un desarrollo precisamente en términos de entender el potencial para a partir de allí generar las inversiones. No proyectar necesariamente inversiones sencillamente por el deseo de desarrollar una línea de generación sin tener claro si eso va a ser posible. Dicho esto, el otro elemento que les decía a nivel de disponibilidad, yo puedo tener diferentes fuentes que combinadas pueden ayudar. Tema gordo alrededor de esto es costo y competitividad. Claramente ha habido un avance, una evolución bastante positiva en términos de costo de las diferentes fuentes. Entonces uno pudiera decir en conclusión, que es lo que está aquí en esta gráfica, ya el nivel de energía solar, energía eólica, la energía que se da como la concentración de la energía solar precisamente para generar vapor y consecuentemente de desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica a partir de esa generación de vapor, a partir, como digo, de energía solar concentrada, es muy competitiva. Ya estamos en un punto de altísima competitividad. El tema alrededor termina siendo es de disponibilidad y de viabilizar esas inversiones de manera importante para complementar la matriz energética. El costo de la energía renovable entonces es competitivo en este momento, pero no son todas. El hecho de que sea competitivo, y es lo que quiero decir, no significa que sea igual de competitivo para todos. Yo aquí tengo varios actores. Tengo el inversionista, que puede ser en campos solares y eólicos, implica una inversión importante y vamos a hacer una referencia a la rentabilidad de los diferentes actores. La rentabilidad en función del mercado y de la regulación. También puedo tener el rol de contratista, de EPC, es decir, voy solamente a jugar como constructor de estos proyectos, que me implica una inversión menor, pero también una menor expectativa de rentabilidad. Y finalmente, como desarrollador de tecnología, que implica también unos elementos asociados al timing. Importante en esto entrar cuando se deba entrar, y el riesgo tecnológico asociado de estos procesos. Entonces, como ya les había mencionado previamente, algunas consideraciones críticas son precisamente la escala y el tamaño, la tecnología, los incentivos y las restricciones regulatorias, los incentivos gubernamentales y el riesgo de mercado y tecnológico en términos de el control de toda la cadena. Me voy a detener en dos elementos. Hay un punto en donde cuando se adapta y se adopta una nueva tecnología, es importante el rol del Estado en promover esa adopción. Es algo así como yo habilitar todos los elementos regulatorios de entorno normativo para viabilizar esto. Esa es una conversación que se tiene en el mundo hoy día con respecto al hidrógeno. Lo vamos a ver más adelante en cifras. Si no hay un rol activo del Estado promoviendo inversión
promoviendo de alguna manera incentivos, no es algo que se pueda masificar en el corto plazo. De hecho, ese es el gran reto, cómo lograr masificar tecnologías que demandan una gran inversión con una facilidad que ya tenemos con las capacidades instaladas, no digamos con la distribución de combustible. Cuando usted va a tanquear su vehículo en una ciudad, tiene diferentes alternativas. Cuando usted va a recargar la batería de un vehículo eléctrico, necesita varias electrolineras disponibles para poder hacer eso. No digamos un viaje de larga duración de una ciudad, digo yo, aquí en el caso de Colombia, de Bogotá a Barranquilla, la ciudad de Shakira, que está en la costa norte, Bogotá, que es la capital del país, que está en el centro, son del orden de 1000 kilómetros. Para lograr llegar de un sitio a otro necesito varios puntos de recarga. Habilitar esas inversiones requiere un tiempo importante y finalmente también unas condiciones regulatorias que propicien. Particularmente entonces en el caso del hidrógeno, volviendo al tema del hidrógeno, solo para hacer una ilustración alrededor de esto, hay varios colores, y hay muchos, pero solamente me voy a dedicar aquí a 3. El mundo lo que produce es hidrógeno gris hoy, masivamente, y vamos a ver más adelante los órdenes de magnitud que hay detrás de eso. El hidrógeno azul es el que ya producimos como gris, es decir, utilizando carbón o gas natural para romper la molécula y obtener el hidrógeno. Ese azul es básicamente reutilizando, reinyectando, almacenando el CO2 que se iba a la atmósfera en el gris, lo utilizamos y lo almacenamos. Y el hidrógeno verde es el que viene justamente de los procesos de energía renovable, es decir, que tiene el electrón que permite la electrólisis proveniente de energía solar y eólica y fundamentalmente agua, que es de donde tenemos la mayor cantidad de reserva de hidrógeno disponible, pero asociada a un átomo de oxígeno que implica cierta complejidad tecnológica para lograrlo. Entonces realmente el hidrógeno viene del gas natural y del carbón. Y aquí yo quiero dar, digamos, como un mensaje muy centrado sobre el tamaño del desafío que tenemos como humanidad. Hagan de cuenta que es como usted tener absolutamente todo su parque industrial, su parque motriz, su parque de los diferentes elementos que consumen energía, y moverlos tecnológicamente con otros elementos que permitan ese mismo funcionamiento. El mayor consumidor de hidrógeno en el mundo son las refinerías para producir hidrógeno de bajo contenido de azufre o mejorar la calidad del hidrógeno. Igualmente el amoníaco. Las plantas de metanol, todo lo que tiene que ver con los procesos de producción de acero de alta calidad con bajo contenido de azufre en los procesos de reducción directa. Esos son los grandes consumidores. El transporte ya está avanzando un poquito en ese sentido, pero puntualmente uno diría, listo, vamos a pasar a generar hidrógeno gris, eventualmente hidrógeno azul, reinyectando el CO2, y vamos a pasar a renovables. La porción de renovables en este momento es muy pequeña. Primer mensaje. El reto es tremendo en términos de avance tecnológico y de elementos económicos detrás de eso. Y por el otro lado, la cadena. Cuando yo estoy desarrollando un proceso de hidrógeno verde, yo tengo que pensar en la cadena de transporte y almacenamiento. ¿Cómo va a funcionar esto en el transporte, en la industria, en la generación, inclusive en la licuefacción y la exportación de ese hidrógeno? Entonces, todo esto para decirles que efectivamente hay un camino por recorrer, hay que comenzar, pero no va a ser un camino de un día para otro. No es que vayamos a hacer una transición instantánea, y por eso la velocidad de esa transición es importante, porque en la medida que se da esa velocidad en la transición, los recursos van a ser mayores o menores, con impactos mayores o menores dependiendo de eso. La cadena es compleja y está aún en desarrollo desde el punto de vista tecnológico, no digamos inclusive ya el desarrollo de proyectos específicos para esto, pero realmente es un camino que hay que andar. Si uno hace un balance
de lo que realmente tenemos hoy día en términos de hidrógeno, hay muchas expectativas alrededor de esto. Uno pudiera decir, como el meme por allí que aparece con bastante frecuencia, expectativa versus realidad. Entonces, claro, la expectativa es volver esto masivo, accesible, que finalmente tenga un impacto económico importante, reduzcamos la huella. Alguien dice que hay que apagar el petróleo. Claramente no es tan viable, porque es que parte del uso del petróleo no es solamente combustibles, son plásticos, son parte, digamos, de textiles, son elementos que igualmente se requieren para la transición energética. Entonces no es que yo apague un botón y prenda el otro, sino cómo le voy bajando el volumen en su justa proporción a lo que ya tenemos e ir incrementando el volumen de las nuevas fuentes que nos permitan generar el mismo nivel de calidad de vida y la misma competitividad que tenemos como industrias y naciones en un momento. Es versátil como molécula, por supuesto. El hidrógeno es un vector energético, me permite hacer, digamos, una serie de usos que de alguna manera generan aplicaciones. No necesariamente es un elemento energético como puede ser un electrón, es un vector energético, y eso hay que tenerlo muy, muy presente, pero que finalmente hay que avanzar. Justamente en términos de costo, el desafío sigue siendo ese: producir hidrógeno de baja huella de carbono, y ya lo vamos a ver con cifras, sigue siendo costoso. El desarrollo de la infraestructura del hidrógeno, a pesar de los grandes esfuerzos y las noticias rimbombantes, y ese es otro mensaje que les quiero dejar, uno tiene que ver las noticias con sentido crítico. Hay noticias rimbombantes de cosas que van pasando, pero calma, no es lo mismo tener un vehículo que una flota, no es lo mismo tener una flota no competitiva que una flota competitiva, no es lo mismo tener todo un ecosistema alrededor de esto que aplicaciones puntuales. Entonces la infraestructura tiene que ser desarrollada también muy ágilmente, pero al mismo tiempo que sea competitiva y que genere realmente el impacto en el ecosistema industrial que se requiere. Hoy día, nos guste o no, y ese es el gran desafío, el hidrógeno viene del gas y del carbón. Las energías renovables, justamente, ¿y por qué dirían, oye, pero si estamos hablando de energías renovables, ¿por qué terminamos hablando de hidrógeno? Porque hay una conexión directa. La competitividad de las energías renovables, así como viabilizan plantas desalinizadoras justamente para producir agua potable en lugares apartados, y eso es uno de los grandes beneficios que debería tener una energía renovable competitiva, también hace la molécula de hidrógeno más competitiva, que puede avanzar en desarrollar la cadena de con una mayor agilidad. Al final, la rentabilidad termina dependiendo de los incentivos, de la escala, del nivel de madurez, de la tecnología y de la ubicación de los proyectos. Hablemos un poquito de rentabilidad. Uno toma los diferentes actores que pueden haber alrededor de esto, y dentro de la cadena del hidrógeno y en general de las renovables puede haber, digamos, diferentes jugadores. Yo aquí estoy tomando solamente de referencia a algunos que ustedes pueden llegar a conocer: Siemens Gamesa, General Electric, Vestas, Iberdrola, Ørsted, en diferentes niveles. Siemens, Gamesa, GE, Vestas son los que producen la tecnología, son los fabricantes de, por ejemplo, parques eólicos. Antes que de parques eólicos, de los aerogeneradores que van hacia los parques eólicos, para hacer la precisión. Iberdrola y Ørsted son grandes jugadores en este momento de generación de energía eléctrica a partir de parques eólicos. Entonces, por aquí voy a hacer la distinción. Entonces, los fabricantes, digamos los OEM, los fabricantes originales, versus los que aplican la tecnología. Entre impacto de COVID, cadena de abastecimiento, una mayor competencia, se ha venido dando un fenómeno, y es que la rentabilidad de los fabricantes termina siendo menor. Y cuando un fabricante sufre, todo el ecosistema sufre. Entonces, ese es un punto que no es menor. Por el otro lado, hay un incentivo para los quienes ya tienen contratos de energía, de generación de energía, y es que si buscan una energía más barata, trasladan, por supuesto,
una parte de ese beneficio al usuario, al cliente, pero otra parte se queda realmente con el generador. Entonces el generador tiene un incentivo importante en términos de desarrollar alternativas de generación más económicas para viabilizar mayor rentabilidad en contrato. Por eso termina viéndose en el mundo que la rentabilidad termina siendo mayor en los generadores que inclusive los fabricantes de tecnología. Mucho de esto tiene que ver con los incentivos y las regulaciones que tienen un impacto importante en la rentabilidad. Aquí en América Latina, y de hecho tomé solamente como ejemplo algunas cifras de Colombia, de Ecuador, de México, hay diferentes incentivos. El hecho de poder tener una deducción del impuesto de renta o las tasas aceleradas de depreciación, todo lo que tiene que ver con no tener aranceles, la exención que puede haber en términos de exoneración de impuestos en un momento dado, más el hecho de no tener impuesto de valor agregado sobre los activos que van hacia parques. Eso está muy bien y ha venido incentivando las inversiones de manera importante, pero esto también tiene un límite. Aquí en nuestros países, cada vez que hay un incentivo fiscal viniendo, digamos, del gobierno central, termina teniendo un límite y es el cupo dentro del presupuesto de la nación para eso. Esa es la razón por la cual en el caso de Colombia no importamos más vehículos eléctricos o híbridos, porque eso tiene un tope, entonces casi que la demanda está superando la oferta y eso explica por qué las colas de espera en términos de disponibilidad de vehículos. Entonces, los incentivos pueden estar bien, pero si no se articulan con la capacidad real de los estados en generar esos cupos en función de las finanzas públicas, termina también siendo una limitante importante para el crecimiento. Inglaterra vivió esto y lo vivió y lo sigue viviendo de manera muy visible. Ellos, cuando comenzaron a plantear la masificación del hidrógeno, encontraron que la única manera de avanzar en esto era financiar y de alguna manera subsidiar en la inversión en términos de la construcción de las hidrogeneras. Una hidrogenera termina disponibilizando la molécula del hidrógeno que va hacia un vehículo y que opera con celdas de hidrógeno. Esa es básicamente la lógica de esto. Y finalmente ellos lo plantearon muy bien. Decían, si la inversión es de 1.2 millones de libras, yo tengo que tener un incentivo al capital, porque si no, finalmente el costo, el precio del hidrógeno va a ser demasiado alto y no voy a poder habilitar la cadena. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Financia de ese 1.2 millones de libras, 1 millón de libras, de tal manera que la inversión se reduce a 200.000 libras esterlinas. Y por el otro lado, da un incentivo precisamente en términos de operación, con una condición, que se limite el precio y que se mantenga a raya el costo para que finalmente tampoco ante una fluctuación del costo termine transfiriéndosele esto al consumidor. Las tasas internas de retorno varían sustancialmente, igualmente los tiempos de repago. Entonces, piensen esto como un ejemplo de lo que pasa en un estado cuando quiere viabilizar una iniciativa de inversión de reconversión tecnológica en términos de incentivos. Los incentivos tienen que ser reales y directos. Si no, la cadena no avanza. Entonces, aquí aparecen, digamos, como varios elementos hasta aquí. Yo tengo que pensar como estructurador del proyecto en la economía de escala, en la tecnología, en la disponibilidad, pero también en el componente regulatorio, pero también en los incentivos. Los incentivos en Colombia, por ejemplo, se tienen, y lo comentábamos ahorita, pero hablando con una colega que es financiera de una compañía de generación de energía a partir de parques solares, en el flujo de caja nosotros no contemplamos eso de manera inmediata porque también eso toma un tiempo. Entonces, hasta una cosa es que sea rentable y que mejore la rentabilidad, pero esos recursos que se dan como beneficios tampoco se dan de manera inmediata, y es un elemento que es importante tener en mente desde el estructurador. Voy cerrando esta parte con varios mensajes. Lo primero, el tema gordo de esto es la geopolítica y el costo del gas, del costo y finalmente de las fuentes que tenemos disponibles. Por eso es mejor ser autosuficiente que no serlo. Una cosa es no tener la necesidad pero tener el vehículo, a tener la necesidad y no tener el vehículo. No es lo mismo.
Yo prefiero, en términos de energía, tenerla y no necesitarla, que el escenario contrario, que es necesitarla y no tenerla. Por eso la geopolítica en eso termina siendo realmente importante. Cada uno de los grandes jugadores, Estados Unidos, Europa, Rusia, China, inclusive el Medio Oriente, han venido trazando hojas de rutas para hacer cada vez más competitivo la producción de hidrógeno en términos de gas natural, con una premisa: hay que disponibilizar el gas natural. Esto es justamente en el 2019, y miren la competitividad solamente para efectos del ejemplo de Rusia, de Medio Oriente y de Estados Unidos contra Europa. Europa se notaba allí ya que no tenía un nivel de competitividad alto porque el costo realmente estaba siendo realmente importante en temas de gas. Luego aparece la guerra entre Rusia y Ucrania, que termina afectando precisamente la disponibilidad y competitividad de Europa en función de su disponibilidad del gas. Y el segundo tema clave aquí es que al final yo necesito operar los activos tanto tiempo como sea posible. Aquí cuando decimos factor de carga, el año tiene 8.760 horas, tengo un mejor costo, que es el mensaje clave, cuando opero más cercano a eso, es decir, a un año completo. Me alejo de eso y el negocio termina siendo menos competitivo. Reto gordo como humanidad: viabilizar y generar competitividad en toda la cadena, en lo que tiene que ver en todas las fuentes renovables, como de ejemplo de nuevo el hidrógeno. Pero esta misma historia se puede contar para eólica o se puede contar para energía solar. Y es, en la medida que yo tengo garantizado una serie de acciones en toda la cadena para volver competitivo esto, termina siendo mejor. Hoy día, para cifra del 2020, voy a poner solo el ejemplo del gas transportado, del hidrógeno transportado por por carrotanques. Estaba en el orden de $11.2 por kilogramo. El reto que se tenía en ese momento, el 2030, era bajarlo, cuenta de panadero y excúsenmelo coloquial, números gordos, cerca de la mitad, para no complicar la cosa y se lleven ustedes un mensaje claro. Eso implicaba llegar a 4.5. Hoy día, en las conversaciones como van, ya Europa levantó la mano y dice: yo no voy a poder llegar a eso. De hecho, en el largo plazo no voy a poder tener molécula de gas de hidrógeno de menos de $2.5 por kilogramo. Cuando lo viabilizo en términos de la alternativa, que es un gas natural y carbón, del orden de $1, $1.50. Es decir, todavía hay un margen importante de lograr tener una tecnología competitiva a esa fecha. 2030 es uno de los primeros hitos que tenemos dentro de los retos de calentamiento global. El siguiente es 2050, entonces ya se imaginan el impacto de esto. No alcanzar significa que se desplaza en el tiempo el logro de las implicaciones desde la estrategia empresarial. Aquí esto tiene una implicación importante, y es que en la medida que yo avanzo en esto, lo voy a plantear a manera de ejemplo con las emisiones, solamente poniéndolo como ejemplo de emisiones. Tenemos las directas e indirectas. Ya hay siempre una conversación de hay que reducir las emisiones. Tenemos los compromisos de reducción, pero también de mitigación. Entonces dicen: no, vamos a hacer cero. Balance cero en emisión de carbono. Entonces se toma la decisión empresarialmente de compremos bonos de carbono. Yo no sugiero eso. La verdad me parece hasta altamente inconveniente, porque eso es como un lavado verde, un greenwashing. No, hay que seguir una hoja de ruta. Debo pensar primero en uso racional de energía, en renovación tecnológica. Residual es el que compenso, no compensar a la primera, porque ahí no, realmente el juego no es eso. Y dentro de esta conversación decimos: no, hay que tener una tendencia a la baja en términos de reducción de emisiones, con diferentes escenarios, algunos más agresivos, otros menos agresivos. Entonces, en últimas, termino teniendo como esa misión de reducción. Pocas veces he visto un ejercicio más estructurado con la conversación de fondo, y es: ¿cuánto es realmente la inversión que tengo que hacer para ir avanzando en esa reducción, en esa mitigación de esas emisiones, que son inversiones que tienen un pico
aquí la línea azul es la inversión anual, la línea naranja es la inversión acumulada, como es desembolso está negativo, más crece hacia abajo. Y en la medida que yo voy haciendo esas inversiones, se ve el efecto en la reducción, pero es consecuencia de, no es que se plantee la meta, se planteen las inversiones por otro lado y finalmente vaya pasando el tiempo y no vayamos viendo el efecto, un elemento agravante. Y voy a poner solo de ejemplo la implicación que esto tiene en términos de emisiones, costo de emisiones, por ejemplo, para vehículos versus, cantidad de emisiones versus el costo por acumulado promedio por mes de una flota, de un vehículo. Costo de ciclo de vida y costo total de la propiedad, que justamente con Miller hace unas semanas dimos un curso de costo de ciclo de vida y hacemos referencia al costo apalancado o el costo nivelado de la energía. Esa es básicamente una aproximación similar. Claramente los vehículos eléctricos son el de menor nivel de emisiones, y aquí estoy comparando solamente contra el eje de la Y, donde está el nivel de emisiones por milla, y los vehículos diésel son los que tienen el mayor nivel. Digamos, los vehículos de gasolina, los de diésel están por acá. Entonces fíjense que aquí aparecen varias cosas. Lo primero, se sataniza el diésel, y resulta que el diésel no necesariamente es el de mayor contaminación. El tema es cómo opera. Esa es otra conversación. Lo otro, que realmente la comparación hay que hacerla como en varias magnitudes. Yo puedo estar en un nivel de costo en un momento dado y digo, voy a sustituir, y estoy aquí en esta región, voy a sustituir vehículos a gasolina por vehículos híbridos. Y resulta que el impacto termina siendo nulo, porque me mantengo en esa línea de costo y de hecho en una frontera muy cercana en términos de emisiones por milla, por tecnología, por el nivel de uso. Todo esto para ilustrar que solamente el cambio del titular, digo, voy a llevar vehículos híbridos o vehículos a gasolina y lo voy a convertir en híbrido y con eso voy a reducir. Les quiero decir que no necesariamente para un mismo nivel de costo. Esa es una evaluación que hay que hacer. El camino que habría que recorrer realmente termina siendo más estructurado, y creo que hay que hacerlo de manera sensata. Y es, ¿qué tengo que hacer conjuntamente como país para ir avanzando desde no solamente de un nivel de emisiones, sino también de competitividad de flota? Que es algo que poco se habla, pero que termina afectando tarifas de transporte o costos asociados a los servicios que prestamos en la sociedad. En este sentido, desde lo empresarial, primero, no actuar por moda, tener claro el foco, hacer evaluaciones sensatas de cuál es el escenario base, cómo tengo el conjunto de emisiones, cómo entran las renovables dentro de esta conversación como una parte de la estrategia. No moverme a renovables porque sí, con una prefactibilidad, incluyendo una valoración económica de inversión, de riesgo, y pongo dos ejemplos que finalmente eran los que comentaba. Ser un poco críticos y sensatos alrededor de la electrificación de vehículos, porque solo el titular no puede ser suficiente en función del contexto operacional, y no recurrir al greenwashing como primera alternativa. Hay que compensar una vez ya hay una optimización y un buen avance en los resultados de reducción de emisiones. Primero, entonces, un planteamiento de una hoja de ruta estructurada desde el portafolio de inversiones, desde la estructuración de las acciones de seguimiento para el desarrollo. ¿Qué pasa cuando llegamos a los proyectos? El foco, digamos, cuando uno va al desarrollo de un proyecto de cualquier naturaleza, tiene varias cosas detrás, desde el punto de vista empresarial, el flujo de caja, la presión por el crecimiento. Normalmente los proyectos vienen atados a una financiación. Yo no necesariamente tengo todo el recurso, entonces tengo un costo de financiamiento detrás. Claramente, cuando hay recursos públicos y particularmente de banca multilateral, se vuelve delicado el tema de cumplimiento, y ahí entra la gerencia de proyectos. Afortunadamente hay marcos probados como el de gestión de activos que permite articular todo ese esfuerzo
de una manera más estructurada, pensando siempre en algo. Nosotros al final del día aquí estamos todos decidiendo desde el punto de vista empresarial para elevar el valor de la firma. Y uno eleva el valor de una firma o aumentando el flujo de caja, o logrando el crecimiento esperado, o entre otras cosas la reducción del costo sosteniblemente, una reducción de tasas de crédito, de endeudamiento, solo por mencionar algunas cosas. Desde el punto de vista de flujo de caja hay que pensar en varios elementos. Eficiencia operacional y costo operacional es un elemento clave. O sea, son dos elementos claves, mejor. Y por el otro lado, ante el logro del crecimiento, elevar el rendimiento de los activos que tenemos. Cuando estamos en etapas de proyectos, los colegas que han tenido la oportunidad de los 108 personas que tenemos conectadas en este momento, y aprovecho y saludo a todos una vez más. Cuando arrancamos teníamos del orden de 70 personas conectadas. Cuando vemos esto y decimos estamos tomando una decisión, al final es para elevar el valor de la firma, es decir, el valor de la compañía. Muy pocas veces desde etapa temprana de proyecto se piensa en estas cosas. ¿Cómo va a ser el proceso de construcción? ¿Cómo va a ser el proceso realmente de operación? ¿Cómo va a ser la logística? Precisamente para esto, conversando con un colega hace unos días alrededor de los proyectos eólicos aquí en Colombia, una de las reflexiones que hacíamos era la logística que requiere estos proyectos cuando se desarrollan en una magnitud importante. Requieren unas inversiones que en este momento no está tan claro cómo se van a desarrollar. Me refiero a puertos, infraestructura de carreteras, todo el tema para agilidad de los proyectos en lo que tiene que ver con los beneficios tributarios, el componente arancelario, todo lo que tiene que ver con la inscripción de los proyectos y todo esto que al final termina afectando la ejecución. Aquí se vuelve supremamente relevante entonces tener una visión de rentabilidad en el patrimonio, y hasta el final del día, sin ir al detalle de la fórmula, depende de la confiabilidad, de la disponibilidad, de la estructura de costos, de la estrategia de mantenimiento, de la articulación de la operación, de los proyectos, de las políticas de inversión, de tener ingeniería inclusive de confiabilidad para evaluaciones de redundancia, tan básico, y qué vergüenza llegar a este nivel de microgerencia, pero es allí donde están, digamos, los problemas. ¿Cómo lo vive un estructurador y un ejecutor de un proyecto? Le plantea un escenario de planeación en un momento dado, con unos ingresos, con unos costos, con una tasa interna de retorno, y a eso que está tan bonito aquí, con una tasa interna de retorno positiva, comienza a tener problemas. El proyecto se atrasa, el proyecto cuesta más, un proyecto que tiene una rentabilidad, o mejor, unos ingresos estables desde el año 1, realmente tiene unos ingresos escalonados, y para acabar de rematar, la gente de mantenimiento y de operaciones no se habla con la gente de ingeniería o de proyectos, y terminamos asumiendo costos de operación que no se anticiparon o no se previeron, o de alguna manera no se estructuraron adecuadamente en la etapa de proyecto, con un mayor costo de operación y mantenimiento. Y ese proyecto que era tan bonito termina ya no siéndolo tanto. De hecho, destruyendo valor. Porque el proyecto se atrasa por materialización de riesgo. Los riesgos en estos temas son delicados. Riesgo social, socioambiental, y tengo un ejemplo didáctico para eso. Todos queremos tener buena señal de teléfono celular, pero no queremos la antena en el patio de la casa. Entonces, esa conversación con comunidades termina siendo necesaria desde lo constructivo, desde lo propositivo, no reactiva a última hora. Por el otro lado, cuando estamos viendo el proyecto cuesta más, desarrollar etapas de aprobación sucesivas, siendo bastante críticos y un poco inclusive exhaustivos en la revisión de la calidad de los datos que tenemos para la estimación de los proyectos, es supremamente relevante. El proyecto cumple, digamos, no se atrasa, no tiene ningún impacto, pero el negocio era otro. La corriente de ingresos no es como la habíamos planeado, y adicionalmente siguen persistiendo los problemas de costos de operación, consecuencia de no hablarnos ni etapas tempranas.
Por eso el enfoque de gestión de activos se vuelve relevante. Entonces el proyecto cumple, pero el negocio era otro. Algunas consideraciones finales. Las conversaciones sobre energías renovables requieren un enfoque integrador e integral, no actuar por moda y a partir de una hoja de ruta clara. Esa es una primera sugerencia que yo particularmente he venido recabando de mis diferentes roles en este tema. La estrategia también de incorporación de energías renovables implica capacidades adicionales. Entonces dicen, no, yo tengo un tipo de compañía y voy a sencillamente contratar gente para hacer proyectos de energías renovables. No funciona así. La lógica alrededor de esto implica tener un conocimiento regulatorio, un marco normativo, tener capacidad de conversar gremialmente, unos marcos de referencia aprobados en gestión de activos, en gestión de proyectos, en operación y mantenimiento que se vuelven esenciales. Sobre todo que son proyectos que son altamente sensibles, como todo proyecto que está soportado en economía de escala, a variaciones sustanciales en el precio. Variaciones sustanciales en el precio se llevan por delante un proyecto que está basado en economía de escala por principio. Entonces es supremamente importante esa aproximación estructurada. Y para terminar, los proyectos de energías renovables deben ser estructurados considerando además su impacto real, costo de ciclo de vida que les anticipaba, ya que era un curso que habíamos dado acá con Miller y con Elite hace unas semanas, los riesgos, la gestión de riesgos. Voy a poner dos ejemplos de riesgos muy presentes, que no necesariamente son evaluados en detalle. El hecho de que cuando yo estoy montando un proyecto de energía renovable dependa de otra infraestructura portuaria, la infraestructura de transmisión de la energía eléctrica, la infraestructura derivada, inclusive, y qué vergüenza llegar a este nivel de microgerencia nuevamente, de campamentos, de necesidades de la comunidad, se termina siendo complicado. Ese es un tipo de riesgo. Y el otro tipo de riesgo es el regulatorio, porque en la medida que yo tengo una serie de incentivos y estructuro el proyecto en un momento dado, y estoy hablando como región Latinoamérica, no solo Colombia, si hay una variación en esos incentivos puede llegar a afectar la competitividad y la rentabilidad de esos proyectos de manera grave. Les había prometido cumplir, digamos, dentro del tiempo para dejar unos espacios de unos minutos para preguntas y comentarios. Gracias, Miller, por la invitación, a Elite Training, por supuesto, a ustedes, 105 participantes en este momento, por atender esta conferencia, que espero haya sido de utilidad para, por lo menos, contribuir al diálogo, contribuir con elementos adicionales y criterios adicionales en estos elementos que se vuelven tan demandantes, tan importantes en este momento de región como Latinoamérica. Muchas gracias y comentarios, preguntas. Hola, Alec, no, muchas gracias. Muy interesante y completo para tan corto tiempo, obviamente. Sí hay un par de preguntas aquí en el botón de Q&A, si las puedes leer y responderlas, por favor. Agradecemos ahí a quien quiera hacer una pregunta, no la escriba en el chat, sino en el botón de preguntas y respuestas para leerlas desde allí. Muchas gracias. Dale, Mili, claro que sí, aquí leo. Buenas tardes, ingeniero Alex. Cuando se habla de energías alternativas se menciona siempre el término de energías limpias. Se habla bastante sobre la verdad en que para producir, por ejemplo, un vehículo eléctrico, la intervención para lograr fabricarlo es bastante alta en minería, y para disponer de sus baterías es una alta contaminación que los vehículos a gasolina no tienen, al contrario, son más reciclables. Esto se habla también en las turbinas eólicas o los paneles solares, como residuo o desecho. ¿Cuál es su concepto sobre ello? Gracias, Julio. Y hay otra pregunta de él, y en su concepto de ingeniería, Alex, ¿energías renovables, alternativas y limpias son un concepto igual o encuentra usted diferencias en lo que pueda compartir? Yo les diría, digamos, lo siguiente: los aspectos alrededor de las definiciones de energía están incorporados en varias instituciones. Yo les sugeriría tener siempre como referencia la Agencia Internacional de Energía. Es una de las fuentes que utilizo solamente para partir de un marco conceptual riguroso, entendido, que permite avanzar en este diálogo. Yo, de alguna manera, hay como extremo. Alguien pudiera decir no hay ninguna energía limpia, porque efectivamente toda actividad humana termina teniendo un impacto en la naturaleza y en el ambiente.
solo nosotros por estar vivos, más o menos lo que podemos estar emitiendo en promedio habitante en general es del orden de 5 toneladas de CO2 al año, solo por estar vivos. Depende mucho del nivel de desarrollo de cada país, digamos, inclusive de regiones. No es lo mismo un habitante en zona rural que en zona urbana. Pero digamos, tengamos ese número ahí como de referencia, 5 toneladas de CO2 al año, solo por existir. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es un primer mensaje: no necesariamente todo lo que pensamos que es limpio lo es, porque siempre hay un impacto. Ahora bien, eso no significa que no podamos reducir ese impacto. Y usted tiene un muy buen punto acá. Hace unos meses, conversando con un gerente de una distribuidora de vehículos eléctricos, le preguntaba cada cuánto hay que cambiar los módulos de la batería y cuál es el costo estimado. Me decía, qué interesante que llevo varios meses aquí y usted es la primera persona que me pregunta eso. Y le decía yo, es como la pregunta como lógica, porque cuando yo estoy en una aproximación de costo de ciclo de vida, como filosofía de vida además, me preocupa la operación y el mantenimiento. Entonces, no por el hecho de tener el vehículo eléctrico significa que es libre de mantenimiento. Me toca hacerle una renovación de los módulos en algún punto, y no es una cifra menor. Podemos estar hablando de unos $10,000, $15,000 en un momento dado, en 6, 7 años para ese modelo. Entonces, al final lo que le quiero decir es que efectivamente hay un impacto económico, y la respuesta a eso la tiene el ciclo de vida. Más o menos, para que tengan ustedes una idea, el nivel de minerales que se requiere para la transición energética implica una actividad minera importante, y una minería que es parte cielo abierto y parte, digamos, de socavón. Yo les diría que la minería está innecesariamente satanizada. Es un recurso que tenemos. En Colombia, por ejemplo, el carbón es un sacrilegio lo que estamos haciendo, satanizando el carbón, en mi opinión, porque lo tenemos allí, podemos aprovecharlo de manera, ya hay tecnología para aprovecharlo de manera limpia, con menor impacto ambiental, de hecho, y puede ser un recurso importante para la misma transición. Entonces, es una de las preguntas más complejas que hay. Ya con esto cierro, porque no necesariamente depende de una valoración única, sino de varias aristas que hay que tener en mente: el ciclo de vida, el costo de ciclo de vida, el mismo valor de salvamento de la tecnología en un momento dado. Al inicio los celulares se disponían a la basura, hoy día hay plantas de reciclaje para retirar los metales que tienen los celulares, comenzando por el oro. Entonces, es un proceso que va, digamos, ahí avanzando. Y fíjense que esa gráfica que les mostraba ahorita, ese costo total, efectivamente yo puedo tener para el mismo costo total de la propiedad, tengo diferentes niveles de emisiones, pero esa es una evaluación que hay que hacer. No partir de la base que solo por el hecho de hacer sustitución voy a reducir emisiones, porque es posible que no tenga ese resultado. Espero haberle respondido la pregunta, Julio, reconociendo que es de las conversaciones más complejas que hay en el mundo en este momento. ¿Qué tecnologías se han desarrollado para la disposición de CO2 en el caso de producción de hidrógeno azul? Esa es muy buena pregunta, Octavio. Parte, digamos, de dos. Una, que puede ser reinyectar el CO2 en yacimientos, con unas inversiones importantes. La otra es utilizarlo para gasificar. El CO2 termina siendo un gas que permite gasificar líquidos, pero depende mucho de la demanda. No es tan atractivo en este momento, salvo que haya un incentivo regulatorio del gobierno para realmente tener un aprovechamiento a escala del CO2. Ahora bien, esto es en el hoy. A futuro, ¿cuál pudiera ser el marco de referencia? Tomo hidrógeno, genero hidrógeno en un momento dado, tengo moléculas de CO2 disponibles de un proceso de captura de hidrógeno, y ahí donde sale el combustible sintético o el gas natural sintético. Ya hay laboratorios que lo hacen, pero una cosa es tener el caso de uso en laboratorio y otro es llevarlo a gran escala. Gas natural puede ser sustituido por gas sintético proveniendo de esa fuente, hidrógeno proveniente de electrólisis, y adicionalmente el CO2 proveniente de la producción de hidrógeno azul.
pero es un balance que hay que tener y que finalmente va a depender mucho del avance tanto tecnológico como regulatorio, en mi opinión, para avanzar en esta materia. Y espero igualmente haberle respondido la pregunta. Buenas tardes. Consultar respecto al uso del hidrógeno verde como combustible para turbinas industriales. Este es un muy buen punto. Yo particularmente le diría que una parte de lo que está en investigación en este momento es cómo hacer más eficiente la combustión del hidrógeno. Voy a meter un detalle, digamos, para dar respuesta a esta pregunta. Normalmente, digamos, en lo que está estudiando en el mundo es que el hidrógeno puede estar en los ductos de gas natural en una proporción entre un 5 y un 20%. Menos del 5 no hace rentable el blending posterior. Más del 20% se vuelve una mezcla peligrosa que afecta eventualmente la eficiencia de los gasodomésticos. Entonces, hay una parte de la conversación en cómo lograr tener digamos, máquinas que están diseñadas para gas natural, por poner un ejemplo, y volverlas igual de eficientes con hidrógeno. Se está desarrollando en eso estudios en etapas muy tempranas, en mi opinión, de lo que he explorado, pero que justamente ese es un camino en el que hay que avanzar precisamente para poder disponibilizar en el mercado el hidrógeno como alternativa. Harold Arroyo, Miller, tú me dices, yo creo que ya cumplimos el tiempo, pero pudiéramos extender 10 minutos mientras resolvemos preguntas. Sí, si quieres, pues bueno, ahí creo que hasta la de William Panchoni, y ahí podríamos cerrar para Perfecto. Dale, gracias. Y gracias a todos, y excusas, pero vale la pena responder las preguntas. Ingeniero, los Smart Modular Reactor podría ayudarnos a cumplir las metas de generación de energías con disminución de emisiones. Sí y no. Lo que termina sucediendo es de nuevo la escala. Entonces yo debería poder tener una escala que viabilice una aplicación que sustituya diferentes elementos que terminan teniendo como consecuencia emisiones en la atmósfera. Lo voy a plantear de dos formas. Uno piensa normalmente en la fuente, pero piensa en el consumo. Entonces, el gas natural o el carbón o la gasolina per se no son malos. El problema es el consumo de eso. Entonces, a mí me toca cambiar los hábitos en el consumidor sobre eficiencia energética, sobre cómo tener uso racional de energía, y a partir de ahí ir avanzando, digamos, en la conversación en términos de reducción de emisiones. Entonces, podría darse, pero va a depender de la economía de escala y de los avances que tengamos en términos de costos y de implementación de esos pequeños generadores. Emiro, gracias por tu pregunta. Es demasiado complicado desde el punto de vista reglamentario establecer una complementariedad de la energía eólica con la solar para implementación en regiones lejanas. Emiro, muy buena pregunta, gracias. Efectivamente, de hecho, la regulación lo promueve y lo permite. El tema está en que yo debo complementar con capacidad también disponible de transmisión. No es suficiente tener el parque eólico con el parque solar instalado si esos electrones no pueden viajar por la red eléctrica para llegar al consumidor, que es lo que nos está pasando hoy día en La Guajira, en el caso concreto de Colombia. Hay un avance en algunos proyectos, pero terminan dependiendo de las redes de transmisión que habilitan precisamente el camino de esos proyectos hacia adelante. Entonces, sí es posible. La clave está en la visión integral de los proyectos de cara a la operación. Antonio, espero, por supuesto, Emiro, haberle dado respuesta a su pregunta. ¿Qué puede indicarnos del proyecto de hidrógeno verde de España que implica la construcción de un gran ducto de transporte hasta Alemania pasando por Francia? ¿Es tan verde como afirman los españoles ese hidrógeno? Esa es muy buena pregunta también. Hay una conversación que se está dando en este momento alrededor de ductos dedicados para hidrógeno. Depende mucho de la cantidad general. Sí, efectivamente, en el caso de España están promoviendo inversiones inclusive con incentivos desde el gobierno para energía eólica y solar que viabiliza la producción de hidrógeno verde. El tema gordo aquí es la economía de escala de nuevo. Yo no veo necesariamente en el corto plazo, salvo cantidades realmente importantes,
de hidrógeno, digamos, disponibilizado de esa manera, pero van avanzando en ese sentido con un importante aporte de gobierno tanto de Francia como de España para viabilizar ese piloto. William, me gustaría saber si en la migración del gas natural al hidrógeno se ha considerado los temas de seguridad asociados a los límites de explosividad. Gracias, William, por la pregunta y la voy a responder de la siguiente manera. El hidrógeno es la molécula más pequeña que hay. No es desconocida, es altamente explosiva. De hecho, fíjense que los cohetes, los sistemas de lanzamiento espacial utilizan hidrógeno líquido como combustible con el oxígeno, precisamente para armar la molécula de agua en una reacción que es explosiva y que permite de manera muy eficiente poner un vehículo espacial en órbita. O sea, no es una molécula necesariamente desconocida. El tema con el hidrógeno es que en el acero genera varias implicaciones que afectan su integridad y su seguridad, por un lado. Por el otro lado, el hidrógeno termina siendo una molécula que hay que tratar con cuidado. Entonces, en estos temas de límite de explosividad, más o menos los estudios que se han adelantado, por lo menos en Reino Unido, es que después del 50% de hidrógeno en gas natural no es recomendable. De hecho, por límite de seguridad se lleva hasta el 20%, que es el límite seguro. A pesar de que el 50%, digamos, es seguro, hasta el 20% donde se ha determinado en las pruebas que es realmente la proporción ideal para no afectar realmente la seguridad de los procesos. Pero es una molécula de cuidado, es una molécula que migra, es una molécula que hay que terminar de estudiar en materiales como polímeros, como en acero, que son las redes de gas natural de distribución, para efectos de garantizar la integridad. Y resuelto eso, casi que pudiéramos estar en un punto de realmente de masificación y del uso del hidrógeno. A mí no me queda sino agradecerles, por supuesto, apreciando el tiempo de todos ustedes, de las personas que se quedaron un tiempito más por encima de lo previsto. Agradecerle a Miller una vez más por la invitación. Si todo sale bien, estaremos desarrollando un curso de energías renovables con foco gerencial y particularmente propiciando estos diálogos y estas conversaciones. Cómo avanzar de manera estratégica, estructurada, sostenible en los proyectos de energías renovables, que es un desafío que, como dije al principio, es un tema más que de país, de humanidad. Muchas gracias a todos y cuídense y una feliz noche. Gracias, sí, gracias, Alec, y gracias a todos por las personas que aún nos acompañan, por sus preguntas, por su asistencia. Creo que estén pendientes, síganos en nuestro canal de YouTube para los próximos eventos, los próximos webinars, la masterclass que allí vamos a tener. Y efectivamente, como lo dijo Alec, pues esperamos tener nuevamente en 2024 cursos que hemos venido desarrollando con él en temas de gestión de riesgos, gestión de ciclo de vida de los activos y este nuevo curso que tiene que ver, pues esperamos con lo que es el desarrollo de proyectos de energías renovables. Muchas gracias a todos, cuídense y seguimos en contacto. Gracias a todos. Hasta luego, cuídense, una feliz noche.